La teoría del acto y la potencia es una de las teorías más importantes de la filosofía aristotélica. Acto, para Aristóteles, es la posibilidad inscrita en la sustancia que se ha realizado, es decir, que ha llegado a la realidad, a ser realidad. El acto es, por tanto, la actualización de alguna facultad o característica que una sustancia tenía en potencia. En cambio, potencia son todas las posibilidades de cambio y movimiento que se encuentran inscritas también en la sustancia. En ese sentido, el paso de la potencia al acto es decisivo en la vida humana. Estamos en potencia de hacer muchas cosas, de ser muchas cosas, de lograr muchas cosas, pero al final hay que realizar una serie de esfuerzos más o menos grandes, más o menos perseverantes o persistentes en el tiempo para conseguir los resultados que generalmente deseamos o queremos. Por tanto, todos estamos en potencia, pero hay que desarrollar una actividad para llegar al acto, sin ninguna duda. La polis o ciudad-estado griega es el ámbito de la comunidad humana natural por excelencia, según Aristóteles, ya que la convivencia y la vida en comunidad en la polis garantizan la subsistencia individual al proporcionar a cada individuo los recursos básicos necesarios como la alimentación y otros recursos. La vida en la polis además posibilita el desarrollo de las capacidades humanas de los ciudadanos para alcanzar la excelencia, porque somos seres sociales, como decía Aristóteles. Está la famosa frase: el ser humano es un zoon politikon, es un ser social, un animal social. Y efectivamente, somos animales gregarios, nos gusta vivir en compañía de los demás, relacionarnos con los demás. Y esa es una faceta que Aristóteles estudió y analizó y observó en su propia vida en Atenas y en otras partes de Grecia. Eso es algo incuestionable e indiscutible, que somos seres sociales. Y eso luego hay que aplicarlo también al ámbito de la ética y de la política, sin duda. El término medio, la doctrina del término medio, es una de las bases principales de la ética aristotélica. Es una ética, la de Aristóteles, de la razón, de la racionalidad aplicada a la vida. Pero también hay que decir que para él el término medio consiste en aplicar la razón a los sentidos y emociones. Las emociones existen, los sentimientos existen, las pasiones existen, de modo que según Aristóteles una emoción no nos tiene que desbordar, ni tampoco tiene que faltar la emoción en nuestra vida, o las emociones no tienen que faltar, porque entonces se volvería una vida insulsa. Por lo tanto, la persona tiene que elegir en cada momento la acción más racional y adecuada en función de las circunstancias que está viviendo. Y en ese sentido, pues es evidente que no puede confundirse la noción de término medio con una noción aritmética, ya que no es el medio exacto entre dos extremos, ni mucho menos. Por lo tanto, la prudencia y la inteligencia es importante a la hora de desarrollar las conductas, sin duda. La causalidad, la causa, es una de las cuestiones esenciales que explica Aristóteles y se refiere a que es la razón, la explicación o el porqué del cambio y del movimiento. El Estagirita distinguió 4 maneras diferentes de responder a la pregunta el por qué ocurre algo, es decir, estableció 4 causas. La primera que podemos explicar ya es la causa final, el para qué, que se refiere al propósito, al objetivo, la finalidad, la intención a la que se tiende con el comportamiento, con la acción, etcétera, o a la que tiende un objeto también. Está también la causa eficiente, que se refiere al agente productor de un movimiento, de algo, y también la causa formal, que hace relación, diríamos que a la forma y consiste en establecer la esencia o definición de la sustancia. Las cosas tienen formas y están producidas de acuerdo a una forma. La causa material se refiere a la materia a la que está hecho un objeto, un ser, la propia naturaleza, etc. Carácter y hábito en la filosofía aristotélica. La suma de las acciones que se han llevado a cabo racionalmente, para Aristóteles, acaban conformando nuestros hábitos, nuestras costumbres, y son los que conducirán a tener un carácter virtuoso o bueno y excelente. La virtud o bondad, por tanto, para el Estagirita consiste en el hábito, en la costumbre de escoger siempre el término medio. Ahora bien, este término medio no es una cuestión simplemente aritmética, sino que depende de las circunstancias, de las situaciones que afronte la persona durante toda su vida, y sobre todo él considera que la ética no es una cosa solamente teórica, sino que sobre todo es práctica. Es un saber práctico porque diríamos que son comportamientos, son actitudes, son acciones, son conductas en definitiva, y todas tienen que estar dirigidas por la racionalidad, por la razón humana. Eso sí, por supuesto hay que controlar las pasiones, pero las pasiones y las emociones también son importantes.